La vagina es un delicado ecosistema dinámico en el que interactúan varios factores. Uno de ellos es la microbiota bacteriana, que está dominada por el lactobacilo de Doederlein. Aunque existen otros microorganismos, incluidos algunos potencialmente patógenos, que pueden estar presentes en bajas cantidades. En el caso de los lactobacilos, estos son capaces de mantener un entorno ácido que inhibe el sobrecrecimiento de bacterias y otros patógenos. En este contexto, existen varios factores que pueden modificar este equilibrio, produciéndose infecciones vaginales que se encuentran dentro de los problemas más frecuentes de la práctica médica. Entre ellos, la tricomoniosis vaginal. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la infección de transmisión sexual más común causada por un parásito. La tricomoniasis es una enfermedad causada por 3 especies del género Tricomona. La Tricomona hominis, que parasita el intestino, la Tricomona tenax, que habita en la cavidad bucal, y la Tricomona vaginalis, que causa la única enfermedad parasitaria de transmisión sexual en el humano. Vamos ahora con un poco de historia. En 1836, Alfred François Donnet describió por primera vez el parásito que hoy conocemos como Tricomona vaginalis. Este microorganismo fue descrito en primeras instancias como animalículos presentes en las secreciones geniturinarias humanas. Su nombre, Tricomona, se debe a su similitud con los escarabajos de la especie Tricodes. Sin embargo, pues más tarde, en 1938, se la designó como Tricomona vaginalis debido a la demostración de que la vagina humana en su hábitat normal, aunque evidentemente también habita en el aparato geniturinario masculino, pudiéndose alojar incluso en la uretra o en la próstata, causando en los hombres uretritis y vaginitis en la mujer. En la clase de hoy pues hablaremos sobre la morfología, la transmisión, el ciclo de vida, el cuadro clínico, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento de la Tricomona vaginalis. Yendo con un poco de epidemiología, la tricomoniasis es la infección de transmisión sexual no viral más extendida en el mundo y la única de origen parasitario, con una incidencia aproximadamente de 180 millones de infectados nuevos al año. Sin embargo, este dato pues puede no corresponder a la realidad, porque la enfermedad no es de reporte obligatorio, además de ser asintomática en la mayoría de los casos. Poniéndonos un poco más técnicos y con un poco de palabras un poco complejas, las tricomonas son microorganismos eucariotas flagelados pertenecientes a los protozoarios, de la clase de los Sarcomastigófora, del orden de la Tricomonandina. Existen más de 100 especies de tricomonas, de las cuales solo 3 parasitan al ser humano. Vamos ahora con la morfología, y es que enfocándonos específicamente en la Tricomona vaginalis y su morfología, es importante mencionar 3 puntos importantes. No posee forma quística, ya que el parásito se reproduce por bipartición. En condiciones desfavorables, la tricomona adquiere una forma pseudoquística que carece de flagelo. Y por último, el trofozoito es su forma usual e infectante. Esto quiere decir de que al analizar al microscopio una muestra infectada por Tricomona vaginalis, lo que vamos a observar es el trofozoito. Ahora bien, la Tricomona vaginalis es la más grande de las 3 especies. In vitro posee una forma ovalada o piriforme que oscila entre los 7 a 20 micras, aunque al adherirse al epitelio adquiere una forma ameboide. Posee en su extremo anterior 4 flagelos y un quinto que se vuelve recurrente a lo largo de la membrana ondulante, cuya función es conferirle al parásito sus movimientos rápidos de traslación y rotación muy característicos. Además, en su parte posterior posee un axoestilo que permite el movimiento del parásito. Otro detalle importante es que este parásito carece de mitocondrias, por lo que depende de otras organelas denominadas como hidrogenosomas para poder metabolizar el piruvato y de esta manera obtener energía. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo yo, siendo una persona sana, sexualmente activa, puedo contagiarme con tricomona? Así que hablemos de la transmisión. La tricomona vaginalis es transmitida casi exclusivamente por contacto sexual, aunque existen en la literatura algunos casos muy raros en los que se ha registrado, por ejemplo, que el parásito puede sobrevivir hasta 45 minutos en fomites sobre los baños, las toallas, ropa interior, e incluso juguetes sexuales e instrumentos ginecológicos, o contacto por vía vertical, es decir, madre-hijo durante partos, aunque son extremadamente raros, por lo que el contacto sexual sigue siendo la vía principal de transmisión. Y ojo, hablo de contacto sexual. No es necesaria la penetración para contagiarse. Basta el contacto pene-pene, vulva-vulva o pene-vulva y sus secreciones para poder contraer la enfermedad. Y es por eso que el uso del condón sigue siendo el método más efectivo de prevención de infecciones de transmisión sexual. Ahora, ojo, este es un tema un poco delicado a tener en cuenta, ya que la presencia de tricomona vaginalis en menores de edad que no han tenido aparentemente relaciones sexuales nos podrían hacer sospechar de un caso de abuso sexual.
También se ha detectado que el ADN de la Trichomona vaginalis en hisopados nasofaringeos en pacientes que han tenido sexo oral con personas infectadas por este parásito. Ahora que conocemos cómo se transmite, hablemos de su ciclo de vida. El ciclo de vida es sumamente sencillo, ya que al no existir una fase quística, es muy fácil de explicar. El hábitat natural son las paredes de la vagina en la mujer y las paredes de la uretra en el hombre. Durante la actividad sexual, pues el trofozoito de la Trichomona vaginalis se intercambian y se instalan en los genitales del compañero o la compañera sexual. Para adherirse al epitelio de los genitales, pues la Trichomona vaginalis cambia su forma ovoide a una forma ameboide y libera un par de sustancias conocidas como las adhesinas, la AP65, 51, 33 y 23, para finalmente ejercer su efecto citotóxico liberando cisteína proteasa, que es una poliamina que degrada la fibronectina, el colágeno tipo 4, las IgA y las IgG, constituyendo así un mecanismo de evasión inmunológica, produciendo edema, inflamación, destrucción de la mucosa genital. Aparte de esto, pues esta molécula es la responsable del cambio del olor y del color de la secreción vaginal o uretral. Una vez que el parásito se ha instalado en la mucosa genital, este se reproduce mediante fisión binaria longitudinal, esperando nuevamente a que alguno de ellos sea arrastrado en el acto sexual o en el líquido leucorreico que drena hacia el exterior. Hablemos ahora de los síntomas. El curso de la enfermedad suele ser asintomático, pero ojo, más en hombres que en mujeres. Su periodo de incubación oscila entre más o menos de 5 a 30 días. La tricomoniasis pues se manifiesta en mujeres cuando este se encuentra presente, pues cursa con dolor, ardor, picazón en el área vulvar, acompañado de leucorrea, es decir, abundante secreción blanquecina o verdosa, casi transparente, muy ralita y espumosa, con un olor un poco desagradable que a veces se lo suele describir como similar a pescado, que causa prurito e incluso dispareunia, es decir, dificultad y dolor para mantener relaciones sexuales. Todos estos síntomas pues suelen agravarse durante la menstruación, provocando, entre otras cosas, endometritis, uretritis, vaginitis, cervicitis y, en el peor de los casos, enfermedad inflamatoria pélvica. Del otro lado, en los hombres, las infecciones por Trichomona vaginalis suelen ser asintomáticas. Sin embargo, cuando la infección se hace evidente, puede manifestarse por secreción uretral serosa, prurito en el glande, edema prepucial, erecciones dolorosas, eyaculación precoz y disuria, provocando complicaciones que incluyen uretritis, balanitis, prostatitis, cistitis y epidimitis. Hablemos ahora del diagnóstico. El gol estándar para el diagnóstico de Trichomona vaginalis es el test de amplificación de ácidos nucleicos o NAT, como la PCR en tiempo real, que permite detectar la presencia de pequeñas cantidades de material genético en las muestras de secreción uretral o vaginal. Pero bueno, pues seamos honestos. Viviendo en un país latinoamericano, la posibilidad de realizar dicho examen, sobre todo en el sector público, es casi nulo, por lo que debemos basarnos en la madre de la práctica clínica, la semiología. Una buena historia clínica, con datos como la vida sexual activa, sin el uso de condón, múltiples parejas sexuales y una exploración física minuciosa, que nos reporte presencia de leucorrea espumosa o amarillenta o verdosa, con mal olor, acompañado de picazón, ardor, dolor al tener relaciones, más la presencia, por ejemplo, de un signo muy característico, pero que no siempre podemos verlo, y es la colpitis macular o cervix en fresa, ¿sí? Que la podemos observar en un Papa Nicolau. Son datos que nos van a orientar hacia un diagnóstico mucho más certero. Ahora, ¿cómo reconfirmamos nuestro diagnóstico semiológico? El método más económico y útil para poder visualizar el parásito en secreciones vaginales y rectales es el cultivo en medio de Diamond. Finalmente, hablemos del tratamiento. Todos y todas las pacientes diagnosticadas con tricomoniasis deben ser tratados independientemente de que existan manifestaciones clínicas graves o no. Y no solo la persona que estamos tratando, sino también a su pareja o sus parejas. El tratamiento de elección es el metronidazol, recomendándose a dosis única 2 gramos por vía oral, es decir, el metronidazol viene en tabletas de 500, serían un total de 4 tabletas. Sin embargo, como pauta alternativa se puede indicar también metronidazol a dosis de 500 miligramos 2 veces al día durante 7 días. Y en los casos más remotos, en un ejemplo de que haya existido un efecto adverso con el metronidazol o alergia con el metronidazol, se puede optar por tinidazol 2 gramos a dosis única. Es necesario también hacer la recomendación de no ingerir alcohol desde las 12 horas antes hasta 48 horas después de terminar el tratamiento, ya que la asociación de metronidazol con el alcohol puede producir un efecto de antabús. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo. Sin más que decir, me despido. Adiós.